Existe dentro del trabajo social, sin darnos cuenta, un relativismo cultural, que ese relativismo cultural nos hace ser muchas veces racistas. No tanto porque nosotros seamos conscientes de que estamos siéndolo, sino porque nuestra forma, porque no nos podemos quitar nuestro contexto, no nos podemos quitar nuestra cultura y no nos podemos quitar lo que somos para poder atender, y sin darnos cuenta a veces, cuando estamos haciendo la intervención, estamos aplicando todo aquello que estamos haciendo, ¿no? Primero decir que nosotros como trabajo social no somos neutros, nosotros siempre vamos a ejercer de un contexto histórico, contexto político, ¿vale? Que cuando intervenimos con una familia, cuando intervenimos con una persona, nosotros vamos focalizados ya hacia un individuo concreto, en una sociedad concreta, con unos valores concretos, con un estatus concreto, con una implicación concreta, ¿vale? Yo que trabajaba con personas que salían de la cárcel, pensaba, están en la cárcel, para la inserción social de esta persona lo que hay que hacer es que deje la cárcel, cambie sus comportamientos, cambie sus habilidades, cambie su capacidad de trabajo, encuentre un trabajo, empieza a pagar impuestos, empieza a pagar su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Ya teníamos un modelo hacia el cual estábamos yendo, estábamos dirigiendo hacia un lugar muy concreto. En este caso está claro que queremos que la persona se inserte en la sociedad muy concreta, con unas condiciones muy concretas. Pero a veces en ese querer, que es lo que queremos nosotros, lo intentamos inculcar a la otra persona y a veces sin darnos cuenta cogemos nuestro marco histórico, político y cultural y se lo intentamos imponer a la otra persona, donde en muchos casos choca porque nosotros vemos que no es así. Un ejemplo muy claro, ¿no? Estábamos trabajando con personas que vivían en situación de sin hogar, lo que nosotros denominamos sin hogar. Cuando llegas a una persona que vive en una chabola, que la chabola tiene los condicionamientos justos para que esa familia pueda vivir ahí, nosotros entramos, vemos la chabola y pensamos que aquí no se puede vivir, que hay que vivir en una casa, en un lugar donde esté más protegido, ¿vale? Pero esa familia siempre ha vivido en una chabola y ahora mismo tiene la pareja, digamos, 30 años, ¿vale? Pero en los 30 años anteriormente ha vivido esos 30 años con su familia en otra chabola. Con lo cual, para él, vivir en una chabola es lo más normalizado. Y cuando entramos nosotros ya justificamos nuestra posición en la que estamos, en la que se debe vivir o no se debe vivir en una chabola, y ya estamos metiendo nuestros condicionantes. Y a una familia que era feliz y que pensaba que con una chabola ya tenía todo en la vida y ya podía desarrollar su propia vida, le empezamos a decir no vales para nada porque no tienes el contexto social y cultural que yo pienso que debes de tener para poder decir que tu vida es digna, cuando ellos no tenían ese problema. Cuando hablas con ellos y hablas con personas de ese entorno, a lo mejor con 15 o 16 años, le preguntas ¿qué es lo que quieres para tu futuro? Dice, pues yo con 16 años encontrar una buena mujer y hacerme una chabola y vivir con ella, ¿vale? Su proyecto de vida es totalmente diferente al del trabajador social o al que él pretende. Porque hemos marcado unos estándares X y a partir de ahí pensamos que nadie puede ser feliz si no tiene esos estándares concretos de vida. Con lo cual nosotros, ahí el trabajo social ya no es neutro, ya va clasificando a la gente para ir a un sitio o para ir a otro, ¿no? En los países europeos, incluido España, la estructura de poder y desigualdad pueden hacer que, sin proponernos, las intervenciones reproduzcan un racismo institucional, ¿vale? Porque podemos ver que nosotros podemos crear directamente con formularios, categorías que visualizan identidades, programas que parten la idea de integrar, ¿no? Situaciones en las cuales nosotros pensamos que las personas que vienen de fuera, en el caso migrantes, vienen ya con unos niveles que están por debajo de los estándares nuestros y tenemos que trabajarlo para poder igualar, ¿no? O sea, es decir, nosotros nos colgamos, como he dicho antes, en ese relativismo cultural donde pensamos que nuestra cultura está por encima de la suya. Nuestra forma de ver la vida y de cómo construir la vida está por encima de la suya. Y creo que lo que debemos de aplicar más bien sería el respeto de las normas de las leyes y la protección de los más vulnerables. Y fuera de ahí no deberíamos de entrar nosotros a mucho más. Se han decidido unas normas, esas normas a veces son mejores y otras veces son peores, pero se han decidido unas normas y hay que respetar esas normas. Y lo que no sea esas normas y entremos ya en la moral, en la moralidad
o en las costumbres y la cultura de la persona, mientras que no vaya en contra de normas que nos hemos dado entre todos, nosotros los profesionales del trabajo social no deberíamos de entrar, ¿no? Ejemplo también que vemos muy claro es en cómo es la concepción de la familia, por ejemplo, en España, que es muy amplia, desde los católicos, de los que no son católicos, desde las personas que están a favor de los colectivos LGTBI, de los que están en contra de los colectivos LGTBI, con lo cual ven que el matrimonio no puede ser con personas del mismo sexo. O sea, nosotros ya tenemos muchas diferencias en cómo concebimos lo que es la familia. Y así nos unimos a cómo se concibe la familia en todos los países de Latinoamérica que vienen a España como personas migrantes, pero ya me voy más allá y busco cómo se concibe la familia en la parte de Estados Unidos, Inglaterra, los anglosajones en general. Pero más para allá me voy para entender cómo se puede concebir en un continente como África, con tantas culturas, con tantas religiones, con tantas diferencias, ¿no? De cómo de un país, a lo mejor como Marruecos, que es más musulmán, a otro país de centro de África, que tiene otros componentes culturales diferentes, con lo cual la familia se ve de otro punto de vista. Pero ya me voy a Oriente Medio o me voy a lo que es Asia, Oceanía, ¿no? Es decir, en cada lugar la familia se ve de una forma totalmente diferente y sin un concepto muy cultural. Entonces, a partir de ahí, ¿qué sería la educación correcta de nuestros hijos? ¿Qué sería la buena crianza? Y nosotros, como profesionales del trabajo social, cuando trabajamos con las familias, entendemos la educación correcta y la buena crianza, el educar con la fórmula europea, digámosla así, la forma que generalmente tenemos en España. Bueno, ante eso yo me hago la pregunta que si el trabajo social, sin darnos cuenta, puede ser racista, ¿no? Yo creo que en sí mismo no, porque el trabajo social nace de una vocación hacia la justicia social, con lo cual tenemos que, el objeto nuestro de trabajo es no estar a favor del racismo, sino tratar a todo el mundo de forma igual. Pero en la práctica sí que puede serlo, porque si nosotros no revisamos nuestro propio marco de intervención, nuestra cultura, nuestras formas de ver el mundo, puede ser que cuando nosotros plasmemos o proyectemos hacia la otra persona, sí que estemos generando desigualdades raciales, ¿no? Esto lo aprendí yo en cuando hablaban sobre el feminismo, por ejemplo, que hablaban que no es lo mismo el feminismo de una mujer europea, la cual, como ya es europea, ya está fuera de otras desigualdades porque ya es mujer blanca, generalmente, ¿no? Con aquellas mujeres afroamericanas, ¿no? Aquellas mujeres negras o africanas o marroquíes que ya en Europa tendría el estigma de racismo porque son personas negras o son personas racializadas que se dice, y además es mujer. Con lo cual su feminismo va a ser totalmente diferente. Por no decir si hablamos ya de las culturas musulmanas, las culturas asiáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando que en cada lugar existe un contexto cultural totalmente diferente y cada persona es diferente. Si nosotros aplicamos todo con los ojos de Europa, ya de esa forma estaríamos haciendo racismo, ¿no? Por ejemplo, como digo yo, un trabajador social que interpreta el silencio de una mujer migrante como una falta de colaboración, sin comprender que en su cultura a lo mejor eso es una forma de dar de respeto dentro de la cultura, ¿no? A veces cuando no comprenden las cosas, no comprendemos el idioma, cómo se relacionan, el miedo que puedan tener, etcétera, 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 nosotros vamos interpretando. Y en vez de dar esa oportunidad de conocer mejor, muchas veces nuestra velocidad en la intervención nos hace que esos detalles no los tengamos en cuenta y sin darnos cuenta creemos que la incorporación, la integración, luchar contra la exclusión es la forma cultural que nosotros tenemos de ver la vida. Y eso es importante que tengamos en cuenta de que no debe ser así. Por eso también es importante que en este trabajo social existan también personas trabajadoras sociales y educadoras sociales que sean racializadas, digamos, ¿no? Que puedan venir desde ese contexto donde ellos sí que van a identificar desde su propia cultura esas diferencias o esas desigualdades que tenemos que trabajar. No sé si me estoy liando o no me estoy liando y espero que se está entendiendo bien, pero decir que el trabajador social en sí o el trabajo social en sí no parte de ese racismo, pero no deja de que cada persona que aplica el trabajo social tiene una propia cultura y su intervención tiene muchos tintes de esa cultura que cuando trabajamos con otras culturas totalmente diferentes puede llegar
a tener condicionantes que puedan interpretarse como microracismos o pequeños racismos, ¿vale? Y todo esto se conoce como racismo estructural encubierto. No siempre es explícito, pero está en la forma de pensar y la forma de cómo practicamos o hacemos las cosas, ¿no? O sea, es un racismo que tiene que ver con lo cultural, con la forma nosotros de interpretar. Cuando vemos algo, no podemos quitar nuestra cultura, nuestros valores, nuestra forma de interpretar el mundo y sin darnos cuenta, pues lo vamos poniendo sobre la mesa a la hora de interpretar las otras culturas. En antropología hablaban de la mirada del antropólogo, ¿no? El cómo intentar ver más allá de lo que estamos viendo, intentar interpretar por qué esos gestos están ahí. Yo digo que tenemos que traer esa mirada antropológica, esa mirada desde las culturas al trabajo social y más en una sociedad cada vez mucho más cosmopolitas, donde existe más diversidad de culturas en nuestras ciudades y tenemos que intentar ver que nuestro trabajo sea favorecer a las personas una mejor vida y no a veces complicarles esa vida, ¿no? ¿Podemos quitarnos el contexto cultural? Buena pregunta. No del todo. Todos estábamos atravesados por nuestro origen, nuestra lengua, nuestra clase social, nuestra etnia, nuestro género. Y eso configura el cómo nosotros vemos el mundo. Por eso es muy difícil de quitárnoslo, ¿no? Es casi imposible quitarnos nuestra forma de ver el mundo, porque desde muy pequeños nosotros somos trabajadores sociales a partir de los 22, 23 años, pero nosotros somos personas desde los 0 años, con lo cual nos han educado con una forma de entender el mundo que es totalmente diferente a la de otras culturas, y eso va a ser difícil de poder librárnoslos, pero sí que podemos hacerlo. Primero, podemos reconocer que puede existir ese lastre ahí, ¿no? Que puede existir ese racismo estructural, ¿no? Con lo cual, aprender o reconocer que lo tenemos nos ayudará a intentar limar todos esos egos que vamos a tener. La segunda sería formarnos en competencias culturales y antirracismo. Cuanto más nos formemos en conocer las otras culturas o en proteger o en respetar las otras culturas, mayor será nuestra intervención o mejor será nuestra intervención en contra de ese racismo que estamos hablando. Otra cosa muy importante es dialogar con las comunidades, no imponerlas, dialogarlas, trabajar con ellas, exponerlas hacia dónde queremos ir y que ellas tengan voz y voto en la toma de decisiones de hacia dónde quieren ir. Mira, una cosa que era muy buena y que estudiaban los antropólogos, y es que un día unos antropólogos se fueron a un país X y allí dijeron, venga, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues venga, vamos a hacer una escuela para poder formar a los hombres y mujeres de este pueblo, ¿no? Para que si se van formando, se van educando, van escribiendo, van sabiendo leer, van a crecer culturalmente y va a ser su vida mejor. Se hace la escuela, se hace todo, se dota todo muy bien y se van. Y a los 2 o 3 años vuelven los antropólogos, los cooperantes, y se dan cuenta que dentro de la escuela que habían creado, la utilizaban de almacén, donde se olvidaron de la escuela y empezaron a meter allí todos los productos que ellos querían salvaguardar. La reacción de las personas europeas que llegan allí es de, bueno, están locos, claro, no han entendido nada y todo. Pero preguntan a uno de los sabios del pueblo y le preguntan, oye, ¿y por qué habéis hecho esto, no? Y te dicen, mira, nos hemos dado cuenta que cuando viene la humedad, cuando vienen los animales, si metemos toda la comida y metemos todos los productos que queremos conservar dentro de la escuela, los protegemos, ¿no? O sea, se habían dado cuenta que sus graneros se les podría el grano, pero dentro de la escuela, porque era un edificio de cemento, de ladrillo, bien creado para que no entrara la humedad, para que no entrara el calor, ¿no? Se dan cuenta que la comida se conserva mejor en el edificio de la escuela que en el edificio que tenían ellos puesto como granero. Con lo cual, de tontos no tenían nada. Eran súper inteligentes, porque al final lo que ellos pretendían es poder comer todos los días, como primera base para seguir funcionando como humanidad. Si dejas de comer, malo, ¿no? Entonces, pero nuestra visión de no dar cuenta de que la comida es importante porque lo tenemos siempre. O sea, en Europa, generalmente, hablo con mis hijos, y para ellos la comida no es una necesidad porque no les falta nunca, no les ha faltado. O sea, siempre la han tenido acceso y ojalá que nunca les falte, ¿no? Entonces, para ellos las necesidades son otro tipo de cosas. Pero cuando tú no tienes para comer, le das la importancia a esos garbanzos, a ese grano, a esa patata, le das mucha importancia porque al día siguiente puede ser que no tengas, no puedas comer y puedas pasar hambre, ¿no? Entonces, para que veamos lo importante que era.
Entonces, lo que hay que hacer es dialogar con la comunidad y explicarle o comunicarle cuáles son sus necesidades, ¿no? Y otra cosa muy importante, escuchar más que interpretar desde nuestros esquemas. Esto viene también en antropología y en la descripción densa, ¿no? Que nos expliquen claramente qué es lo que sienten, qué es lo que viven o cómo funciona todo, para que nosotros podamos reinterpretarlo todo mucho mejor y a partir de esa reinterpretación que hagamos, o más que interpretar, podamos llegar a un consenso para hacer la propia intervención. Y para resumir, el trabajo social puede reproducir el racismo si no revisa críticamente sus prácticas y sus estructuras, su lugar de donde pone el ECRO, el ECRO de donde partimos, cuál son nuestro contexto cultural, cuáles son nuestros valores, cuáles son los espacios hacia donde queremos llegar, y todas esas cosas nos harán que tengamos un grave problema sobre el racismo dentro de la intervención del trabajo social.